Le damos la bienvenida una vez más en este último módulo de la economía bíblica y estamos todavía sobre y intentaremos de concluir con versículo 5, 2 Corintios capítulo 8, versículo 5. Vamos a regresar a nuestra escritura fundamental, comenzando con versículo 1, 2 Corintios capítulo 8 y hasta el versículo 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Acabamos de leer en la versión Reina Valera y ahora, mis hermanos, les quiero llamar la atención en la Biblia de las Américas, versículo 5. Y esto no como los habíamos esperado, sino que primeramente protos. Te recuerda que esto no se habla de tiempo, pero esto se habla de prioridad. Y si no están seguros, regresen a las últimas sesiones en cuanto tuvimos bastante tiempo estudiando y enseñando sobre protos. Es prioridad. Primeramente, en prioridad se dieron a sí mismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Si se recuerdan, estuvimos hablando también sobre este asunto de que en muchas iglesias en Latinoamérica, y es igual en muchas partes del mundo, pero sí lo he notado más en Latinoamérica, en que hemos desarrollado una actitud, un pensamiento, una filosofía eclesiástica donde hay de nosotros, hay pobre de nosotros, no podemos hacer nada, no podemos compartir, no podemos dar, siempre estamos en el pozo de recibir y necesitamos, darnos, necesitamos. Y ahí donde se levantan esas famosas banderas en Latinoamérica, en muchas iglesias y dentro de la cultura, en muchos, y sean creyentes o incrédulos, no hay, no tengo y no puedo. No hay, no tengo, no puedo. Y esas son las mentiras que nosotros hemos elevado a un nivel de virtud, mis hermanos, y la verdad es que los macedonios nos muestran a nosotros que así no es el asunto. Ellos se dieron. Y el problema es que nosotros muchas veces como pastores en iglesias, mis hermanos, y me estoy dirigiendo a todos los pastores, mis hermanos que están presentes, es que nosotros hemos llevado a la iglesia a un pozo sin salida porque hemos permitido que los asuntos económicos y políticos tradicionales y de nuestras culturas, mis hermanos, que vengan a dominar a la iglesia en vez de la palabra dominar la iglesia, en vez de la verdad de Dios dominar la iglesia y no la verdad de la política, no la verdad de la economía, no la verdad de la tradición, no la verdad de la sociedad y no la verdad de la cultura. Y esa es la razón por que luchamos a levantar las obras, levantar las iglesias, levantar los ministerios, mis hermanos, a nivel de excelencia, al nivel que realmente le da la honra y la gloria de Dios, porque nosotros hemos, mis hermanos, vendido al pueblo, ¿ves?, a la cultura y a lo demás. Pero note lo que dice la palabra de Dios. Dice que se dieron. Ellos mismos se dieron. Y si ellos no se dan, olvídate de su bolsa. Su bolsa no tiene sentido. Quédese con tu dinero porque es tu dinero. Y el problema es que no se dieron, no dieron sus corazones, no se dieron al Señor. No se abandonaron completamente en las manos de Dios. Y ese es el asunto que quiero tratar más detallado aquí hoy día.
Y que esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente pronto se dieron a sí mismos a Dios, a Jehová Dios, a Dios, al Señor, y luego nosotros por la voluntad de Dios. Hay 4 cosas que queremos intentar de tratar de hoy día en esta sesión. ¿Por qué y cómo deberíamos darnos a Cristo? ¿Por qué y cómo deberíamos darnos a Cristo? Punto A, el precio de tu vida, la sangre de Jesucristo. Punto B, la persona que mora en ti es el Espíritu Santo. Punto C, la prioridad de Dios es el control para que no prepararnos, para no perdamos nuestro testimonio de Cristo. Y punto D, el propósito de nuestra vida misma es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Vamos a ver si podemos desarrollar estos 4 puntos en una forma que tiene sentido y que sea práctico y a la misma vez sea bíblico. Vamos a anotar aquí, mis hermanos, con punto A. Y vamos a regresar a punto A. Y va a ser, mis hermanos, que el precio de tu vida es que es la sangre de Jesucristo. Una persona que se da, mis hermanos, a sí mismo al Señor. Primero a ser salvado. Y aquí está el problema, que muchos que están en las iglesias, muchos que están envueltos en los ministerios, no son salvos. Nunca han sido regenerados al punto, mis hermanos, donde ellos se entregan 100% en las manos de Dios. Pueden ser religiosos, pueden ser talentosos, puede ser un sinfín de osos, pero si no son salvos, no espera, mis hermanos, que ellos van a participar bíblicamente en la palabra de Dios. Pueden participar religiosamente, mis hermanos, pueden participar eclesiásticamente, pueden participar al nivel de ser religiosos y miembros de una iglesia, pero no bíblicos. La primera cosa es a designar y averiguar, mejor dicho, investigar si la mayor parte de la gente que están enfrente de tu persona, si son salvos. Y según las encuestas que tenemos por todas partes del mundo, año tras año tras año, dice que más del 50% del pueblo que está enfrente de tu persona en las iglesias no son salvos, son religiosos. Una persona se da a sí mismo al Señor primero a ser salvo. Mira, la salvación es el comienzo a causa de lo que Cristo hizo por nosotros. La salvación es el comienzo a causa de lo que Cristo, mis hermanos, de lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros le servimos a Él. Quiero que ustedes noten conmigo unas cosas primeramente aquí. Mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 7. Mira lo que dice la palabra de Dios en versículo 23. Dice la palabra, comprados fuisteis. Fuimos comprados por precio. No os hagáis esclavos de los hombres. La sangre de Cristo, mis hermanos, fue la sangre de Cristo, mis hermanos. Aquí, la sangre de Cristo, mis hermanos, nos compró. Ese fue el precio. Pero si la sangre no te ha comprado, las cosas de Dios, la iglesia de Dios, los mandatos de Dios no tienen ningún sentido en tu vida. Mira lo que dice en 1 de Pedro. En 1 de Pedro, capítulo 1 y versículos 18 y 19. Mira lo que dice la palabra del Señor.
sabiendo que no fuisteis que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Otra vez, la sangre. Ese fue el precio. También encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer versículos 14 y 15. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, si mis hermanos, si la realidad de 1 Corintios 7:23, la realidad de 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, versículos 18 y 19, y 2 de Corintios en capítulo 5 del versículo 14 y 15, no son real. No es algo palpable en la vida de esas personas en tu iglesia. En cuanto usted le está tratando de exactar, de sacar el dinero por sus manipulaciones. Tú siempre vas a estar en una situación de una iglesia con dame, necesitamos. Ay de nosotros, ay de mí. No hay, no tengo, no podemos. Porque ahí está el problema. Olvídate del dinero. Olvídase de las finanzas. Olvídate, todo eso no tiene ningún sentido. Nada. Si nunca han llegado a reconocer que el precio de su vida fue a través de la sangre de Jesucristo. De la sangre de Jesucristo. Ahora vamos a la segunda parte. Mira. B. Vamos a llegar a B. La persona que mora en ti. El Espíritu Santo. Mira bien. Llegamos a la pregunta. La pregunta es: ¿por qué debemos darnos a nosotros mismos al Señor? ¿Por qué nosotros debemos darnos a nosotros mismos al Señor? Y cuando un creyente me hace esa pregunta, no tiene sentido. No tiene ningún sentido que un creyente verdadero pueda hacerle esa pregunta: ¿por qué debemos darnos al Señor? Es que no tiene ningún sentido, porque lo que esa persona te está diciendo es que no tiene el Espíritu Santo que mora en ellos. Cuando nosotros hacemos esta pregunta, ¿por qué debemos darnos al Señor? ¿Por qué debemos darnos al Señor? ¿Por qué debemos darnos a nosotros mismos al Señor, como lo dijeron mis hermanos aquí en versículo 5, 2 Corintios capítulo 8? Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El Espíritu Santo juega un rol, un papel importantísimo
Santísimo, y el Espíritu Santo el Espíritu Santo habita en todo cristiano. Y si un cristiano hace la pregunta es porque el Espíritu Santo no habita en su persona. Si tiene que hacer esta pregunta, ¿por qué debemos darnos a nosotros mismos al Señor? Si tú ves y si tú te vas a dar a ti mismo al Señor, entonces es esencial que te sometas al Señor en tu vida. No contradigas su palabra y voluntad. No contradigas su palabra y voluntad. Pero a la misma vez tienen muchos creyentes que están contradiciendo la palabra, contradiciendo la voluntad de Dios. Y peor, y ni le molesta. No le molesta en ningún sentido que están contradiciendo la palabra de Dios, están caminando en contra de la voluntad de Dios. Hágase la pregunta en ese caso, ¿dónde está el Espíritu Santo en sus vidas? Permíteme, 1 Corintios. Capítulo 6, ¿qué dice en versículo 19? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Mire bien, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, dice, y que no sois vuestros? Usted mismo, papito, escúchame, no te perteneces. Usted no es el dueño de tu persona. En 1 Corintios, mira bien. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. ¿Te imaginas? Mira, ¿te imaginas que el Espíritu Santo es que no tiene sentido, pero imagínese por un momento que Dios te tiene que decir, o no sabes que vos es el templo del Espíritu Santo, no sabes que el Espíritu Santo mora en ti. ¿Cómo es que tu conciencia está tan tranquila, en paz, no te molesta, cuando tú sabes que realmente estás hablando en contra de la palabra de Dios y vas en contra de la voluntad de Dios? Ese fue el precio. Esa es la razón por que no se pueden dar a ellos mismos. Por esa razón se quedan con esa pregunta, mis hermanos. Se quedan, ¿por qué debemos darnos a nosotros mismos al Señor? Aún la pregunta de parte de un creyente no tiene sentido, pero te está indicando que aquí hay una tremenda posibilidad que no le pertenece al Señor. Quizá le pertenece a la iglesia visible. Quizá le pertenece a un evento religioso, a un ministerio, a una comunidad religiosa. Por eso no te va a salvar. Lo que te salva es la fe en Cristo, y en la fe en Cristo produce obras de justicia. También, mira lo que él dice en Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, o no os embregáis con vino, el cual hay disolución, sino ser llenos
del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. En otra palabra, tú vienes debajo del control del Espíritu de Dios en tu vida. Ahora llegamos al tercero. C. La prioridad de Dios es el control. ¿Cuál es la prioridad? Para no. Para no perder el testimonio. De Cristo. Mira. Deberíamos de darnos a nosotros mismos al Señor a fin de hacer algo importantísimo, que es evitar dañar nuestro testimonio cristiano de Cristo. Sometiéndonos al control del Espíritu Santo nos ayudará a tener autocontrol y Él te controlará a ti cuando usted se somete a la palabra y al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da poder, ¿para qué? Para mantener nuestra carne en control cuando nos sometemos a Él y hacemos las decisiones correctas. El problema es que no lo queremos hacer. Y ahí es cuando tú tienes la pregunta, ¿por qué? Mira lo que dice en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, mira lo que dice en versículo 13. Dice, ni presentéis, en otra palabra, tú y yo tenemos que participar. No es solamente decidir, tenemos que actuar. Dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. También Él nos dice a nosotros en 1 Corintios, capítulo 9, en versículo 27, mira lo que dice la palabra. Dice, sino que golpeo mi cuerpo, mira bien. Note que en Romanos capítulo 6 y note que en 1 Corintios capítulo 9, que el creyente tiene que esforzarse, tiene que participar porque está tomando decisiones. Nosotros no somos títeres colgados. Mira lo que él dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Ahora vete a D. El propósito. Mira, el propósito de nuestra vida. Es glorificar a Dios. Mira, si tú te das a sí mismo, si es al Señor, entonces debe de hacer una vida de propósito. Glorificarlo a Él. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Su voluntad debe convertirse en la prioridad en tu vida en lugar de tu propia voluntad. Cuando tu propósito es agradar al Señor y servirle a Él, el Señor te utilizará. Mira lo que Él dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Donde Él dice, pues por precio habéis
sido comprados. Por tanto, glorificad. Note la palabra, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y los cuales son de Dios. Ahora, nosotros glorificamos a Dios cumpliendo ¿qué? Solamente cuando estamos cumpliendo ¿qué? El propósito de Dios en nuestras vidas. Nosotros lo glorificamos cuando le adoramos a Él, amándolo como se debe de amar, obedeciéndole y sirviéndole. Nosotros le glorificamos y Él transformándonos como Cristo y trayendo alegría y gozo al Señor. Mira lo que Él dice aquí en Filipenses 1:20. Dice la palabra así. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será que avergonzado, nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo y sea por vida y no por muerte, por muerte. Mira, en 2 Corintios capítulo 4, mira lo que dice en versículo 10. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Cristo. La muerte de Cristo para que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo. Mira bien. Ahora, hay una tremenda historia, mis hermanos, que es verdadera, que sucedió, y mi hermano, es una historia verdadera. Y escuche bien esta historia, la quiero relatar con ustedes. Mira. A las 5 p.m. en el día 12 de abril del año 1945, escuche bien, y regálame unos cuantos minutos aquí. El vicepresidente en ese entonces de los Estados Unidos, Harry Truman, en el año 1945, estaba aburrido por la tarde en el Senado de los Estados Unidos, mis hermanos, agazapado en la oficina privada de Sam Rayburn en la capital en ese entonces. Y alguien le mencionó que lo habían llamado de la Casa Blanca. Estaban en el Senado. Y Harry cogió el teléfono, marcó el número 1414 nacional, que fue el número en ese entonces del secretario de la prensa. Y note bien que el secretario de la prensa, Steve Early, llegó con una voz tensa, pidiendo a Harry Truman venir a Casa Blanca rápido y silenciosamente. En silencio, no diga nada. Y él estaba entrando por la puerta principal sobre la avenida Pennsylvania en la Casa Blanca. Escuche bien, dame el tiempo. Harry salió de la sala solo, empezando a correr a través de los adornados pasadizos y aceleró sus zapatos golpeando el mármol del piso. Él saltó dentro de su viejo Mercury carro y aceleró a través del tráfico. Y a las 5:25 él se parqueó en el pórtico nórdico de la Casa Blanca. 2 ujieres tomaron su sombrero y lo acompañaron hacia el pequeño elevador. Esperando arriba estaba Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente. Y ella lo recibió y dijo, Harry, dijo ella, el presidente ha muerto. Truman intentaba hablar y él no hallaba las palabras. ¿Hay algo que yo pueda hacer por usted? Al fin él le preguntó a la señora Roosevelt. Eleanor Roosevelt le respondió, hay que nosotros podamos hacer por usted. A lo contrario, tú eres la persona en aprietos ahora. Esa noche Truman tomó el juramento en la oficina como presidente de los Estados Unidos y en su mano reposaba un barato libro de la Biblia de los Gedeones que agarró del escritorio del jefe de los ujieres en la Casa Blanca. El siguiente lunes, Truman dirigió una sesión en el Congreso. Escuche, su discurso casi 15 minutos. La mayoría del discurso fue hecho por los escritores del discurso del mandatorio, ¿ves? Pero la conclusión de su discurso lo escribió él mismo. Y escuche bien estas palabras, son importantísimas a escuchar.
El Congreso estaba en silencio, recibiendo el nuevo presidente. El país fascinado a través de los radios cuando él dijo: escuche, en este momento tengo en mi corazón una oración. Ya que asumí mis obligaciones, yo humildemente oro a Dios. Y el silencio gritaba. Oro a Dios Todopoderoso en las palabras del rey Salomón. Y él dijo: da por lo tanto a tu siervo un entendido corazón para juzgar a tu pueblo, tal que yo pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién es capaz de juzgar tu maravilloso pueblo? Yo pido ser bueno y fiel siervo de mi Señor y de mi pueblo. Concluyó. En su conclusión, mis hermanos, el presidente Harry Truman. Y es interesante anotar que fue el presidente Harry Truman quien hizo la difícil decisión final para emplear la bomba atómica sobre Japón para acelerar el fin de la Segunda Guerra Mundial. El uso de las bombas fue una forma de detener lo que pudiera haber sido una lucha sangrienta sobre el territorio de Japón. Y el propósito de Truman fue detener la guerra rápidamente, mis hermanos, evitando más pérdidas de las tropas aliadas. Japón demandó la paz el 10 de agosto y se rindió el 2 de septiembre del año 1945. El uso de la bomba atómica fue también un mensaje a los comunistas de la Unión Soviética de que los Estados Unidos no tenían temor de emplear la bomba si fuera necesario. Y a fin de la Segunda Guerra Mundial fue extremadamente significativo. Sin embargo, el más significativo hecho de Truman, en mi opinión, tomó lugar en el año 1948, en el mes de mayo. El Estado de Israel había renacido. Por cientos de años antes del establecimiento de los estados de Israel, cristianos trabajaron codo a codo con los judíos en avanzar el sionismo. Sin embargo, nada creó gran simpatía que el renacimiento de la nación de Judá, de la nación judía. Con los reportes que aprecian después del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, aún el presidente Harry Truman era consciente del inminente conflicto árabe y israelí. Fue reluctante para reconocer a Israel. Él estaba cansado de las guerras. Y él se estaba deteniendo porque no quería entrar en otro conflicto. Y luego, el día 12 de mayo de 1948, varios consejeros se reunieron con el presidente Truman para discutir el tema. Y el secretario del Estado, George C. Marshall, estaba en contra del reconocimiento, advirtiendo que los judíos se enfrentaban guerra por todos lados y que los estados iban a tener que regresar a otra guerra otra vez. Pero, para desconcierto de Marshall, Clark Clifford, consejero político de Truman, le exhortó al presidente a reconocer a Israel inmediatamente. El señor Clifford hizo su intervención calmada y persuasivamente. Él recordó a los 6 millones de judíos asesinados por los nazis y los sobrevivientes no tenían a dónde ir. Un separado estado judío era inevitable, dijo Clifford. Y después Clifford convenció al presidente Truman utilizando el Deuteronomio capítulo 1, versículo 8, y note las palabras. Mirad, he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y a ellos y a su descendencia después de ellos. George Marshall se puso muy molesto y amenazó con su voto en contra de Truman en las siguientes elecciones, trayendo a la reunión a un final frío. 2 días después, sin embargo, la nación de Israel había renacido.
La profecía de Ezequiel capítulo 36 se había cumplido y el presidente Harry Truman se convirtió en el primer jefe de Estado del mundo en proporcionar a la nación de Israel el reconocimiento oficial. ¿Te recuerdas su oración? Más tarde, cuando el rabí Isaac Herzog, jefe del Estado de Israel, visitó la Casa Blanca, le dijo al presidente Truman: Dios te puso en el vientre de tu madre para que pudieras ser el instrumento para traer el renacimiento de Israel 2000 años después. Después de escuchar estas palabras, lágrimas corrieron por la mejilla del presidente Truman. Dios usó un siervo bien dispuesto y él dio sabiduría para hacer la decisión correcta. ¿Ves? Truman reconoció públicamente esta realidad, que el precio de tu vida, la persona dentro de ti, la prioridad que Dios tenga en control y el propósito de tu vida son razones de por qué y cómo tú deberías darte a ti mismo al Señor, que es la quinta razón y es el poderoso cambio que tomará lugar en tu vida en el rapto.